¿Sabías que tu forma de enseñar hoy está escrita en los juegos que tenías de niño? Bienvenidos a la pista Grupos Sociales. Soy el magíster Ángel Basante y vamos a descubrir cómo las instituciones nos hacen humanos. Hoy profundizaremos en la triada: familia, escuela y comunidad. Analizaremos la democracia escolar y cómo la diversidad nos exige una justicia que restaura en lugar de castigar. Para el momento de la prefiguración, antes de la teoría, hagamos un flash mapping, es decir, toma una hoja, dibuja un círculo en el centro, ese eres tú, y alrededor dibuja otros dos círculos, uno de la familia y otro de la sociedad. En el círculo principal estás tú eres el sujeto. En el segundo círculo es la familia y en el tercer círculo es la sociedad como tal. Para ello lo harás de la siguiente manera. En el círculo principal, donde estás tú, ¿qué emoción sentías al entrar al salón de primaria? Miedo, alegría, curiosidad. Escribe en ese círculo central. Esa es la huella tuya, es tu emoción inicial. Ahora, fuera del círculo, vas a responder: ¿quién mandaba en tu casa? ¿Papá, mamá, una abuela? Y en el barrio, ¿qué era lo más peligroso o lo más bonito? Detengámonos un momento a reflexionar sobre lo que acabamos de trazar en este mapa. Todas estas marcas, afectos y tensiones que han identificado no son simples recuerdos, son su prefiguración. Es fundamental comprender que ninguno de ustedes llega a la universidad como una tabula rasa o un recipiente vacío. Por el contrario, llegan habitados por una historia institucional profunda que ha dictado, muchas veces de forma invisible, la manera en que ven y entienden el mundo de hoy. Como señala Elizabeth, nuestras memorias están ancladas en marcos. Asimismo, esos marcos institucionales que nos prefiguran. Por eso, esa primera noción de autoridad que aprendieron en casa o ese primer sentimiento de exclusión o pertenencia que vivieron en la escuela, son los lentes que a través de los cuales hoy ustedes interpretan la realidad social. Reconocer nuestra prefiguración es el primer paso para una praxis pedagógica consciente, pues solo quien entiende cómo fue moldeado por sus propios grupos sociales tiene la sensibilidad necesaria para acompañar la formación de los sujetos del mañana. Pasemos ahora al momento medular de nuestra configuración, la comprensión del ser humano no como un ente aislado, sino como una construcción intersubjetiva. Para entender esto, debemos acudir a la tesis de Alfred, quien nos enseña que la identidad no es un proceso que ocurre de adentro hacia afuera en soledad, sino que se gesta en un mundo de la vida, que compartimos con otros. Alfred sostiene que nos hacemos personas precisamente porque otros nombran, nos reconocen y nos otorgan un lugar en su estructura de significados. Sin ese encuentro con el tú, el yo permanecería incompleto, ¿no? En el contexto pedagógico, pues esto es revolucionario, pues implica que el aula no es un simple espacio de transmisión de datos, sino un escenario de reconocimiento mutuo, donde el docente, al validar la palabra y la existencia del estudiante, está participando activamente en la creación de su subjetividad. Así, la enseñanza se transforma en un acto ético, de hospitalidad, donde evitamos un mundo común y negociamos significados, permitiendo que el niño transite de su entorno familiar a la esfera de lo público, a través del lenguaje y el reconocimiento del otro como un igual. Sin embargo, la clave de esta teoría no reside solo en las instituciones por separado, sino en lo que Urié llama el mesosistema, el tejido de interconexiones entre esos entornos, cuando la familia y la escuela se convierten en compartimientos estancos que no se hablan, o peor aún, que se contradicen. El niño queda atrapado en una fractura sistémica que afecta su estabilidad emocional y cognitiva. Entonces, como docentes, nuestra labor trasciende el aula. Nuestra misión es ser arquitectos de puentes, asegurando que estos dos mundos dialoguen en armonía para que el entorno del estudiante no sea una fuente de conflicto, sino una red de apoyo sólida y coherente que impulse su potencial. ¿Se han detenido a pensar por qué en un mismo salón de clase algunos niños parecen moverse con una confianza natural, como si estuvieran en su propia casa, mientras que otros actúan con la timidez de quien se siente un extranjero en tierra desconocida? La respuesta la encontramos en el concepto de capital cultural de Pierre Bourdieu. Este sociólogo nos explica que cada estudiante llega al aula cargado con un equipaje de saberes, lenguajes y modales heredados de su entorno familiar. Cuando ese equipaje coincide con lo que la escuela valora y exige, el niño experimenta una ventaja invisible.
Sin embargo, para aquellos cuyos códigos culturales son distintos a los del sistema educativo, la escuela se convierte en un laberinto de barreras simbólicas que los hacen sentir ajenos al conocimiento. Es aquí donde nuestra labor como docentes cobra una dimensión ética y política urgente. Nuestra tarea fundamental es cerrar esa brecha de desigualdad. No podemos permitir que la escuela sea un simple filtro que premia a quienes ya traen el capital desde casa y excluye a quienes no. Por el contrario, la praxis pedagógica en el humanismo nos exige transformar el aula en un espacio de justicia social, donde se reconozcan y validen los saberes diversos del territorio, garantizando que el acceso al conocimiento sea un derecho real y no un privilegio de unos pocos. Como futuros licenciados, somos los mediadores llamados a democratizar ese capital, asegurando que cada niño, sin importar su origen, encuentre en la escuela un hogar para su intelecto y su identidad. Esta disparidad en el aula no es casual, sino el resultado de lo que Pierre Bourdieu denomina la reproducción de la desigualdad a través del capital cultural, donde la escuela tiende a valorar exclusivamente el hábitus de las clases dominantes, convirtiéndose inadvertidamente en un escenario de violencia simbólica para quienes traen consigo saberes populares, rurales o ancestrales. Al ignorar estos equipajes diversos, el sistema educativo actúa como un mecanismo de selección social que transforma las diferencias de origen en desigualdades de éxito escolar, haciendo que el estudiante que no posee los códigos hegemónicos se sienta en un territorio hostil. Por lo tanto, nuestra labor como licenciados bajo el enfoque del humanismo no es solo transmitir contenidos, sino ejercer una justicia epistémica que rompa con esa monocultura del saber, y esto implica transformar nuestra praxis para que el aula sea un espacio de hospitalidad donde se democraticen los instrumentos de apropiación de la cultura, validando cada historia de vida y cada contexto territorial. Solo así lograremos que la escuela deje de ser un filtro excluyente y se convierta en un verdadero hogar de subjetivación política, donde el acceso al conocimiento no sea la validación de un privilegio previo, sino un derecho humano que garantice que todo niño pueda fortalecer en su identidad y su dignidad. Nos enfrentamos a una complicación profunda en nuestra percepción del sistema educativo. A menudo, la sociedad y el mercado intentan reducir la escuela a una función meramente asistencial, viéndola como una guardería o un centro de custodia donde los niños solo esperan a ser adultos. Sin embargo, Jane nos propone una visión radicalmente distinta. La escuela es ante todo un espacio de suspensión. Esta idea, derivada de la raíz griega skol, define a la escuela como un tiempo libre, pero no ese tiempo de vacío o inactividad, sino un tiempo liberado de las presiones de la producción y de los distintos sociales preestablecidos. Al entrar al aula, el origen social, los apellidos y las carencias del hogar deben quedar en suspensión para que el conocimiento se ponga sobre la mesa como un bien común y público. Es en este paréntesis de igual donde el hijo del obrero y el hijo del gerente se encuentran frente al mismo saber, permitiendo que la escuela deje de ser un aparato de reproducción de clases para convertirse en un territorio de emancipación, donde lo único que importa es la capacidad del sujeto para encontrarse con el mundo y reinventarse a través del aprendizaje. El gobierno escolar trasciende la mera formalidad burocrática de las urnas, se constituye en esencia como el primer laboratorio de democracia y el escenario inaugural de subjetivación política para el estudiante. No se trata simplemente de elegir un nombre o un representante por simpatía, sino de un ejercicio profundo donde el niño o la niña descubre que su palabra tiene un peso real en la construcción de lo público. Es el momento crítico en el que el estudiante experimenta una transformación de su identidad social. Deja de ser únicamente el hijo bajo la tutela y protección del ámbito privado de la familia para comenzar a reconocerse como un ciudadano capaz de incidir en el destino de su comunidad educativa. En este proceso, la escuela actúa como un puente que habilita el paso hacia la mayoría de edad política. Al participar en el gobierno escolar, el estudiante internaliza que la democracia no es un concepto abstracto de los libros, sino una praxis cotidiana basada en la deliberación y el reconocimiento de la alteridad. Como futuros licenciados, nuestra responsabilidad es garantizar que este ejercicio sea una experiencia de justicia epistémica donde cada voz sea válida y donde el niño aprende
que habitar lo público implica la responsabilidad de concretar el bien común. Así, el gobierno escolar se convierte en un cimiento sobre el cual se constituye una sociedad más justa, transformando el aula en un espacio donde se siembra la semilla del compromiso social y el respeto por la dignidad humana. ¿Cómo vas a fomentar desde hoy una participación auténtica y no meramente simbólica en tu futura aula de clase? Esta pregunta nos sitúa en el núcleo de nuestra responsabilidad ética, pues debemos recordar que la escuela representa para la gran mayoría de los niños el primer escenario público donde experimenta la justicia fuera del núcleo protector de su familia. Es en el salón de clases donde el estudiante descubre que existen normas universales que trascienden el efecto privado, y es allí donde aprenden si el sistema es capaz de reconocer su voz con la misma equidad que la de sus pares. Por tanto, la participación no puede reducirse a levantar la mano, para repetir un dato. Debe ser el ejercicio de habitar un espacio donde se aprende que los derechos y los deberes son la base de nuestra convivencia social. Al reflexionar sobre esto, comprendemos que cada decisión pedagógica que tomas, desde cómo organizas un debate hasta cómo resuelves un conflicto cotidiano, está enseñando una lección silenciosa sobre la justicia. Si la escuela es ese primer laboratorio de lo público, nuestra misión es garantizar que sea un laboratorio transparente, donde la participación sea el mecanismo para que el niño se reconozca como sujeto político con capacidad de agencia. No estamos simplemente gestionando un grupo de estudiantes, estamos custodiando el primer encuentro del ciudadano con la institucionalidad. Nuestra tarea es cerrar las brechas de silencio y asegurar que el aula sea un territorio de equidad, donde la justicia no sea un concepto abstracto de los libros, sino una práctica vivida que fortalezca la identidad y la dignidad de cada ser humano. Llegamos a un punto crítico de nuestra formación, el encuentro con la alteridad. Según el filósofo Hahn, habitamos hoy la sociedad de lo mismo, un mundo hiperconectado pero profundamente solitario, donde la diferencia ha sido domesticada o eliminada para no generar incomodidad. En esta expulsión de lo distinto, tendemos a rodearnos solo de aquello que refuerza nuestras propias opiniones, convirtiendo al otro en un simple espejo de nuestros deseos. Sin embargo, el humanismo pedagógico nos exige romper ese narcisismo social. Nos recuerda que el ser humano solo alcanza su plenitud cuando se deja interpelar por la existencia de un otro que no puede ser reducido a nuestras propias categorías. Por esta razón, la escuela debe erigirse como un refugio de lo distinto, donde el lugar por excelencia donde la alteridad no es solo tolerarla, sino bienvenida como una fuerza que se cuestiona, que descentra y se enriquece. Como futuros licenciados, nuestra misión es transformar el aula en un escenario donde el estudiante aprenda que el otro no es una amenaza, sino el límite necesario que nos permite descubrir quiénes somos. Al validar las historias de vida, los lenguajes y las cosmovisiones que nos resultan ajenas, estamos enseñando que la verdadera riqueza de lo público reside en la pluralidad. La escuela es, en última instancia, el espacio donde aprendemos la ética de la hospitalidad, la capacidad de recibir lo extraño y permitir que su diferencia transforme nuestra propia visión del mundo. Cuando hablamos de interculturalidad crítica, inspirados en el pensamiento de Catherine Walsh, debemos hacer una distinción fundamental. No se trata simplemente de un ejercicio de tolerancia multicultural donde nos limitamos a aceptar la presencia del otro mientras mantenemos intactas las estructuras de poder. La interculturalidad crítica es un proyecto político y ético que nos exige reconocer que la subalternación de los pueblos indígenas y afrodescendientes ha sido, ante todo, una negación de su capacidad de producir conocimiento válido. Tolerar es una acción pasiva que a menudo esconde una jerarquía. Validar, en cambio, es un acto de justicia histórica que se sitúa en los saberes ancestrales, rurales y territoriales en el mismo nivel de dignidad y rigor que la ciencia occidental. Como docentes en formación, nuestra tarea es llevar esta teoría a la praxis pedagógica, rompiendo que la monocultura del saber que ha dominado nuestras escuelas. Validar el saber del otro significa entonces entender que la medicina ancestral, la relación con la tierra y las formas de organización comunitaria son ciencias tan profundas y necesarias como las que encontramos en los libros de texto tradicionales. Al integrar estos conocimientos en el aula, no estamos haciendo un favor, estamos ejerciendo una decolonialidad del saber
que permite a nuestros estudiantes reconocer sus propias raíces sin sentirse inferiores. La escuela debe ser un espacio donde se aprende que no existe una única forma de habitar el mundo, sino una pluralidad de saberes que, al dialogar en condición de equidad, nos enriquecen y nos permiten construir una sociedad verdaderamente democrática y humana. Ante la irrupción del conflicto en el aula, nos enfrentamos a una decisión ética fundamental que define nuestra identidad docente. ¿Optamos por el castigo punitivo o nos comprometemos con la reparación? La justicia restaurativa no es simplemente una técnica de gestión disciplinaria. Es una filosofía que busca sanar las grietas del tejido social que se rompen cuando ocurre una ofensa. Mientras que el enfoque tradicional se pregunta qué normas se violó y qué castigo merece el culpable, la visión restaurativa, inspirada en autores como Harvard y Cascon, desplaza el foco hacia la humanidad de los implicados. En lugar de aislar al infractor, se busca reintegrarlo a través de una responsabilidad, transformando el conflicto en una oportunidad pedagógica para aprender sobre la empatía y el cuidado mutuo. Para implementar esta visión en la praxis diaria, debemos aprender a formular las preguntas correctas que guíen el proceso de sanación. Pregunta siempre: ¿quién fue dañado? ¿Qué necesidades ha surgido a raíz de esta situación? ¿Y cómo podemos colectivamente arreglar el daño y restaurar la confianza? Al aplicar círculos de palabra o procesos de mediación, permitimos que las víctimas recuperen su voz y que los responsables asuman las consecuencias de sus actos de una manera activa y transformadora. Entonces, como futuros licenciados, nuestra misión es garantizar que la escuela sea un lugar donde se aprenda que la justicia no es el ejercicio de poder para castigar, sino la capacidad humana de reconocer al otro, reparar los vínculos y reconstruir una comunidad donde la dignidad de todos sea protegida. Al llegar al cierre de esta pista, es fundamental reconocer que tu mirada como educador se ha reconfigurado profundamente. Al salir de este video y regresar a tus espacios de práctica, ya no verás simplemente un salón de clases con pupitres y tableros. Ahora serás capaz de percibir un vibrante campo de fuerzas sociales donde interactúan historias de vida, capitales culturales y tensiones de poder. Has comprendido que cada niño es un ecosistema en sí mismo y que cada escuela es el refugio sagrado donde el destino social puede ser desafiado a través del conocimiento y reconocimiento del otro. Esta nueva conciencia te otorga una responsabilidad ética ineludible. Ya no eres un simple instructor de contenidos, sino un arquitecto del cuidado y un mediador de paz. ¿Estás listo o estás lista para ser un verdadero transformador de realidades? Alguien que, habitando la interculturalidad y la justicia restaurativa, sea capaz de sembrar en sus estudiantes la semilla de una sociedad más justa, donde el respeto irrestricto por la dignidad humana sea el pilar de toda interacción presente y futura. Tu praxis comienza ahora. Ha llegado el momento de cerrar el ciclo de este aprendizaje, traduciendo la teoría en competencia profesional. Pon a prueba lo aprendido. Te invito a que, a través del enlace adjunto, te enfrentes al reto diseñado bajo los estándares de las pruebas Saber Pro, sobre este componente de las ciencias sociales y la pedagogía. Recuerda que la excelencia pedagógica no reside solo en la comprensión de los conceptos de Bourdieu, Grosch o Escuch, sino en la capacidad para aplicar este andamiaje teórico en la resolución de situaciones complejas dentro del aula y el contexto comunitario. Este ejercicio no es una simple calificación, es un simulacro de tu futura praxis docente que te permitirá mediar tu capacidad de análisis crítico y tu dominio sobre las dinámicas de los grupos sociales. Asume este reto con rigor y demuestra tu excelencia pedagógica, demostrando que estás preparado para liderar los procesos de transformación educativa que nuestro territorio necesita. Hemos llegado al final de este recorrido, pero este es solo el comienzo de tu propia indagación en el aula. Gracias por acompañarme en esta exploración sobre cómo las instituciones y los grupos sociales moldean nuestra humanidad y nuestra labor docente. Mi nombre es Ángel Basante y ha sido un honor compartir con ustedes estas reflexiones desde la Cátedra de Formación en Humanismo. Recuerden que la teoría solo cobra vida cuando se encarna en el compromiso con el otro y en la defensa de una educación que libere y dignifique. Lleven estos conceptos a sus comunidades, escuchen a sus futuros estudiantes y sigan construyendo pedagogías de la esperanza. Éxitos en su camino y nos vemos en la praxis.